Hay amores que te piden elegir o ellos o tú mismo, y yo elegí mal durante demasiado tiempo. Estoy sentada en el borde de la cama, mirando una maleta vacía que descansa abierta sobre el suelo de madera. Lleva ahí 3 horas en las que he caminado de un lado a otro de esta habitación, he cogido objetos y los he vuelto a dejar en su sitio. He abierto cajones solo para cerrarlos de nuevo. 3 horas en las que no he sido capaz de meter ni una sola prenda dentro de esa maleta que me mira con su vacío acusador. Como preguntándome si de verdad voy a hacerlo esta vez, porque esta no es la primera vez que saco esta maleta. La luz de la tarde entra oblicua por la ventana, creando sombras alargadas que se estiran por las paredes. Es esa hora del día en la que todo parece suspendido, en la que el mundo exterior se aquieta antes de que caiga la noche. Siempre me ha gustado esta hora, o al menos me gustaba antes, cuando todavía era capaz de encontrar belleza en las cosas pequeñas, sin que ese acto de apreciación viniera acompañado de una pulsada de culpa. Han pasado 8 años desde que nos conocimos. 8 años que ahora, vistos en retrospectiva, se sienten como una película reproducida en cámara lenta, donde cada fotograma revela detalles que no quise ver en su momento. No porque no estuvieran ahí, sino porque elegí no mirarlos. Porque cuando empiezas a amar a alguien, cuando te entregas con esa fe ciega que solo existe al principio, quieres creer que la historia que estás escribiendo será de las que tienen final feliz. Recuerdo el día en que lo conocí con una claridad que me duele. Era primavera. Y yo acababa de terminar la universidad, tenía 24 años y el mundo me parecía un lugar lleno de posibilidades infinitas. Llevaba el pelo más largo entonces, casi hasta la cintura. Y me gustaba llevar vestidos de colores brillantes, me reía con facilidad, tenía opiniones fuertes sobre todo, soñaba en voz alta sin miedo a que mis sueños fueran demasiado grandes, o demasiado pequeños, demasiado tontos o demasiado ambiciosos. Nos conocimos en una librería. Qué cliché, ¿verdad? Pero los clichés existen porque a veces la vida realmente sucede así. Yo estaba buscando un libro de poesía. Él estaba hojeando una novela de ciencia ficción. Nuestras manos se rozaron al alcanzar el mismo estante. Nos reímos. Empezamos a hablar. Las horas pasaron sin que nos diéramos cuenta hasta que un empleado nos informó educadamente que la tienda estaba cerrando. Los primeros meses fueron luz pura. Esa clase de luz dorada y cálida que hace que todo parezca más nítido, más vibrante, más real. Pasábamos las noches hablando hasta que amanecía, descubriendo los rincones del alma del otro con esa curiosidad insaciable de los recién enamorados. Él me escuchaba cuando hablaba de mis planes de viajar, de escribir, de abrir algún día mi propia pequeña editorial. Sus ojos brillaban cuando yo compartía mis sueños. Y yo interpretaba ese brillo como admiración, como apoyo incondicional. No sé exactamente cuándo empezó a cambiar. No hubo un momento dramático, ninguna revelación súbita. Fue gradual. Como cuando el otoño va llegando y no te das cuenta de que las hojas están cambiando de color hasta que un día miras alrededor y todo es naranja y marrón y amarillo, y te preguntas cómo no lo notaste antes. Comenzó con pequeñas cosas, comentarios que parecían salir de la preocupación. ¿De verdad vas a salir con ese vestido? Es un poco llamativo, ¿no crees? Al principio me lo tomaba como una opinión más, como una observación casual, pero esos comentarios empezaron a multiplicarse, a acumularse como gotas de agua que eventualmente erosionan la piedra más dura. Tus amigas beben demasiado. No me gusta que pases tanto tiempo con ellas. ¿Para qué quieres ir a ese taller de escritura? Ya escribes bien, además. Esos ambientes están llenos de gente pretenciosa. No entiendo por qué necesitas tanto tiempo sola. ¿No te gusta estar conmigo? Cada frase venía envuelta en una lógica que, en el momento, parecía tener sentido. Él solo se preocupaba por mí, él solo quería lo mejor para nosotros. Él solo intentaba protegerme de un mundo que podía ser duro y desagradable, y yo, que lo amaba, que quería que funcionara. Empecé a ajustar mi vida para encajar en esa visión que él tenía de cómo deberían ser las cosas. Dejé de ponerme los vestidos de colores brillantes. Empecé a vestirme con tonos más neutros, más discretos. Mejor así, decía él, y yo asentía, convenciéndome de que tal vez había sido un poco exagerada antes.
Un poco infantil en mis elecciones, las salidas con mis amigas se fueron espaciando. Primero fue una vez a la semana, luego cada 2 semanas, después una vez al mes, eventualmente. Los mensajes en el chat grupal que compartíamos fueron quedando sin respuesta durante días. Ellas lo intentaron al principio, preguntándome si estaba bien, invitándome a eventos, tratando de mantener el contacto. Pero cuando rechazas suficientes invitaciones, cuando cancelas suficientes planes, la gente eventualmente deja de preguntar, no por crueldad, sino por respeto. Asumen que si quisieras estar ahí, estarías, y yo les dejé ir, no porque no las quisiera, sino porque era más fácil que lidiar con las tensiones que surgían cada vez que mencionaba una salida, más fácil que escuchar el silencio tenso, el suspiro apenas audible. La pregunta cargada de significado, ¿de verdad necesitas ir? El taller de escritura quedó en el olvido. Los libros de poesía comenzaron a acumular polvo en la estantería. Mi blog, donde solía escribir mis pensamientos y mis historias, fue actualizado cada vez con menor frecuencia hasta que simplemente dejé de publicar, en algún momento. Incluso me olvidé de la contraseña, me digo a mí misma que fueron decisiones mías, que nadie me obligó a hacer nada, y técnicamente eso es cierto. No hubo coerción física, no hubo amenazas explícitas, pero había algo más sutil. Algo que se instaló en el espacio entre nosotros como una niebla que nubla la visión, sin que te des cuenta de que ya no puedes ver con claridad. Había decepción en sus ojos cuando yo elegía algo para mí sobre algo para nosotros. Había tensión en el ambiente durante días si yo insistía en hacer algo que él no aprobaba. Había largas conversaciones en las que él me explicaba, con una paciencia que ahora reconozco como condescendiente, por qué mis decisiones eran equivocadas, porque estaba siendo egoísta, porque no estaba pensando en la relación, y yo aprendí que era más fácil ceder que luchar, más fácil adaptarme que defender, más fácil ser quien él necesitaba que yo fuera que insistir en ser quien yo realmente era, ahora sentada frente a esta maleta vacía. Me pregunto cómo llegué hasta aquí. ¿Cómo pasé de ser esa chica de vestidos brillantes y risas fáciles a ser esta mujer de 32 años que necesita permiso silencioso para tomar las decisiones más básicas de su vida, como el amor que se suponía que debía hacerme crecer? Me hizo encogerme hasta casi desaparecer. La casa está en silencio. Él no está. Salió esta mañana temprano y no volverá hasta la noche. Tengo tiempo. Tiempo para hacer lo que he estado posponiendo durante meses, durante años, si soy honesta conmigo misma. Pero el tiempo no es el problema es el peso que siento en el pecho. La voz en mi cabeza que suena sospechosamente como la suya, preguntándome qué derecho tengo a quejarme. Él nunca me ha gritado, nunca me ha levantado la mano. Me dice que me quiere todos los días, cocina para mí, se preocupa cuando me resfrío, recuerda fechas importantes. ¿No es eso amor? ¿No es eso suficiente? Pero entonces, ¿por qué me siento tan vacía? ¿Por qué cada mañana me cuesta más trabajo levantarme de la cama? ¿Por qué cuando me miro al espejo a veces no reconozco a la mujer que me devuelve la mirada? El sol se está poniendo ya, y las sombras en la habitación se alargan aún más. La maleta sigue vacía, y yo sigo aquí, atrapada entre lo que sé ¿qué debería hacer y el terror paralizante de hacerlo realmente? ¿Por qué irme significaría admitir que estos 8 años fueron un error? Significaría decepcionar a mi familia, que lo adora. Significaría enfrentarme a un mundo que he dejado atrás, a amistades que se han enfriado. A una versión de mí misma que ya no sé si existe todavía. Pero quedarme significa seguir desapareciendo día a día hasta que no quede nada de la persona que alguna vez fui y por primera vez en mucho tiempo. Esa posibilidad me asusta más que la alternativa. La primera vez que sentí que me estaba perdiendo fue un martes por la tarde hace 3 años. Estaba en la cocina preparando la cena. Algo que se había convertido en mi rutina diaria. Siempre cocinaba yo. No porque él me lo pidiera explícitamente, sino porque en algún momento se estableció como un hecho. Como una de esas responsabilidades que simplemente caen sobre ti sin que haya habido una conversación al respecto. Él trabajaba, llegaba cansado y parecía lógico que yo, que trabajaba desde casa como diseñadora freelance, me encargara de esas cosas. Ese día, mientras cortaba verduras, sonó mi teléfono. Era Laura.
Mi mejor amiga de la universidad. Oh, lo había sido. Hacía meses que no hablábamos más allá de algún mensaje breve impersen en fechas señaladas. Ana, dijo su voz al otro lado de la línea, cargada de una emoción que no supe identificar de inmediato, me caso. Y quiero que seas mi dama de honor. Recuerdo que me quedé paralizada. Con el cuchillo suspendido en el aire, sintiendo algo que tardé varios segundos en reconocer como alegría. Alegría mezclada con algo más oscuro, más pesado, porque mi primera reacción, antes incluso de felicitarla, fue preguntarme si él me dejaría ir, si me dejaría. Esas palabras resonaron en mi mente como un gong y por un momento vi con claridad lo absurdo de mi situación. Tenía 30 años. Era una mujer adulta, independiente económicamente, sin hijos que la ataran. Y sin embargo, mi primera preocupación no era si yo quería ir, sino si recibiría permiso para hacerlo. Claro, le dije a Laura, forzando entusiasmo en mi voz, sería un honor. Cuando colgué, me quedé mirando el teléfono durante largo rato. Pensé en contarle a él las buenas noticias en cuanto llegara, pero algo en mi estómago se retorció con anticipación ansiosa, porque sabía en algún lugar profundo de mi ser que no iba a reaccionar bien. Y tenía razón Laura, dijo, esa noche con ese tono neutro que había aprendido a temer más que cualquier grito, esa amiga tuya que siempre te animaba a salir de fiesta en lugar de quedarte estudiando, la que se acostaba con tipos diferentes cada fin de semana, esa Laura. Cada palabra era técnicamente cierta. Laura había sido más extrovertida que yo en la universidad, más atrevida en sus elecciones románticas, pero la forma en que él lo decía lo convertía en algo sórdido, en algo vergonzoso, lo convertía en una razón para mantener la distancia. Ha cambiado, dije. Aunque no estaba segura de que fuera verdad, no había hablado con ella lo suficiente en los últimos años como para saberlo. Suba a casar. Todo el mundo cambia cuando decide sentar cabeza, respondió él, volviendo su atención a la televisión. Supongo que irás a la boda. No era una pregunta. Era una afirmación cargada de significado, de capas de desaprobación apenas veladas, y yo, cobarde como me había vuelto, simplemente asentí y cambié de tema. La boda era en 4 meses. Durante ese tiempo, cada vez que Laura me llamaba para hablar de los preparativos, de los vestidos, de la emoción y los nervios, yo respondía con monosílabos, con una alegría fingida que estoy segura de que ella percibía como falsa. Nuestras conversaciones se fueron haciendo más cortas, más espaciadas. Ella dejó de compartir conmigo los detalles pequeños, los momentos de pánico y de felicidad que comparten las novias con sus damas de honor, y cuando finalmente llegó el momento de comprar el vestido, de asistir a los ensayos, encontré excusas, una tras otra, proyectos urgentes de trabajo, dolor de cabeza, un resfriado que duraba sospechosamente mucho tiempo, excusas que eran mentiras a medias. Porque la verdad era demasiado humillante para admitirla en voz alta. No iba porque cada vez que mencionaba algo relacionado con la boda, el ambiente en casa se volvía tan tenso que resultaba insoportable. Finalmente, fui a la boda, sola, porque él decidió en el último momento que no se sentía bien. Me senté en la ceremonia, viendo a Laura radiante, feliz, rodeada de amigas que habían estado ahí durante todos los preparativos, que conocían cada detalle de su historia de amor, que habían compartido sus miedos y sus alegrías, y yo era una extraña, una invitada más que casualmente llevaba el título de dama de honor. Después de esa boda, Laura y yo prácticamente dejamos de hablar. No hubo una pelea, ningún conflicto abierto. Simplemente nos fuimos alejando hasta que la distancia se volvió tan grande que cruzarla parecía imposible, y con ella se fueron alejando también otras amistades. Carmen, con quien solía quedar para tomar café todos los viernes. Sofía, mi compañera de piso de la universidad, con quien había compartido tantas confidencias. María, mi prima favorita, que eventualmente dejó de invitarme a las reuniones familiares porque yo siempre declinaba. El problema no era solo que yo no fuera, el problema era que cuando iba ya no era yo misma. Me había convertido en una versión apagada de quien solía ser, una mujer que miraba el reloj constantemente, que no bebía más de una copa, que se marchaba temprano con excusas vagas, una mujer que había aprendido que era más fácil no ir que lidiar con el interrogatorio sutil que vendría después. ¿Con quién hablaste?
¿De qué hablasteis? Vi que ese tipo te miraba mucho, ¿lo conoces? Te reíste mucho con Andrés. Hay algo que debas saber, no eran acusaciones directas, nunca lo eran. Eran preguntas formuladas con curiosidad, aparente con un tono casual que no lograba ocultar del todo el filo que había debajo, y yo aprendí a anticiparlas, a evitarlas. A hacer que mi vida fuera tan pequeña y tan controlable que no hubiera nada que explicar. El trabajo también cambió. Cuando empecé como diseñadora freelance, me encantaba la libertad que me daba. Podía elegir mis proyectos, trabajar con clientes que me inspiraban, experimentar con estilos nuevos. Tenía una página web donde mostraba mi portfolio, perfiles activos en redes sociales donde compartía mi trabajo y conectaba con otros creativos. Pero poco a poco, incluso eso se fue reduciendo. Él empezó a hacer comentarios sobre algunos de mis clientes. Ese tipo parece demasiado amigable contigo. ¿Por qué necesitas tener reuniones en persona? ¿No puedes hacerlo todo por videollamada? No me gusta que publiques tanto en Instagram. No sabes quién está viendo tus fotos. Al principio intenté razonar con él. Le expliqué que las reuniones en persona eran parte del proceso creativo, que las redes sociales eran esenciales para mi negocio, que mis clientes eran solo eso. Clientes, pero cada explicación parecía alimentar más su preocupación, crear más tensión. Y eventualmente fue más simple reducir las reuniones, hacer la mayoría del trabajo por correo electrónico. Dejar de actualizar mis redes sociales con tanta frecuencia. Mi portfolio se estancó. Empecé a aceptar trabajos más pequeños, más sencillos, proyectos que podía completar sin tener que interactuar demasiado con el mundo exterior. Dejé de asistir a eventos de networking, a exposiciones, a talleres que antes me llenaban de energía e inspiración. Mi trabajo se volvió mecánico, una forma de ganar dinero más que una expresión de creatividad, y lo peor es que durante mucho tiempo no me di cuenta de lo que estaba pasando, o quizás sí me daba cuenta, pero no quería verlo, porque verlo habría significado hacer algo al respecto. Y hacer algo al respecto habría significado enfrentar verdades que no estaba lista para enfrentar. Me decía a mí misma que estaba siendo práctica, que todas las relaciones requieren compromiso, que no se puede tener todo en la vida, que tal vez mis expectativas habían sido poco realistas, demasiado románticas, demasiado idealistas. Me decía que él me amaba, y lo hacía. A su manera. Me traía flores sin motivo. Recordaba el aniversario de nuestro primer beso. Cocinaba mi plato favorito cuando yo tenía un mal día. Me abrazaba por las noches y me decía que era lo mejor que le había pasado en la vida. ¿Cómo podía estar tan mal algo que en tantos momentos se sentía bien? Pero había otros momentos, momentos que se acumulaban como pequeñas grietas en un cristal, invisibles individualmente pero que eventualmente debilitaban toda la estructura, como aquella vez que encontré mi viejo diario de la universidad, el que había escrito durante nuestros primeros años juntos. Pasé una tarde entera leyéndolo, maravillada por la energía que emanaba de esas páginas. La chica que había escrito esas palabras tenía planes, ambiciones, sueños tan vívidos, que prácticamente saltaban del papel. Escribía sobre lugares que quería visitar, libros que quería leer, proyectos que quería iniciar. Escribía con una confianza en sí misma que ahora me resultaba casi irreconocible. ¿Qué estás leyendo?, preguntó él esa tarde, encontrándome con el diario en las manos y lágrimas silenciosas corriendo por mis mejillas. Nada, mentí, cerrando el cuaderno rápidamente. Solo recuerdos viejos. Esa noche, cuando él se durmió, volví a abrir el diario. Busqué la última entrada, fechada hace casi 5 años. Decía, hoy decidí que voy a tomarme un año sabático para viajar. Quiero ver el mundo. Escribir sobre mis experiencias. Descubrir quién soy fuera de todos los roles que he estado interpretando. Se lo voy a contar mañana. Estoy nerviosa pero emocionada. Esto es el principio de algo nuevo. Nunca hice ese viaje, ni siquiera llegué a mencionarlo, porque al día siguiente de escribir esa entrada, tuvimos una de nuestras primeras conversaciones, serias sobre el futuro. Él habló sobre estabilidad, sobre la importancia de construir bases sólidas, sobre cómo los sueños están bien, pero la realidad requiere decisiones prácticas. Y yo, tan enamorada, tan deseosa de ser la pareja que él necesitaba, guardé ese sueño en un cajón profundo de mi mente y traté de olvidarlo.
5 años después. Leyendo esas palabras escritas con tanta esperanza, sentí como si estuviera leyendo sobre una desconocida que me caía bien, que me inspiraba, que quería cosas para sí misma, sin pedir permiso ni disculparse por ello. ¿Dónde había ido esa chica? ¿En qué momento exacto había dejado de existir? Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, los meses en años. Y cada uno de esos días era como el anterior, una repetición de rutinas establecidas, de conversaciones predecibles, de una vida que se sentía cada vez más como una jaula de oro, bonita por fuera, cómoda incluso. Pero jaula al fin y al cabo. Había momentos en los que la realidad de mi situación me golpeaba con una claridad brutal, como cuando estaba en el supermercado y veía a una mujer riendo al teléfono, hablando animadamente con alguien, su cara iluminada de alegría genuina, y me daba cuenta de que no recordaba la última vez que yo había reído así, sin contenerme, sin preocuparme por si mi risa era demasiado fuerte o demasiado larga o inapropiada de alguna manera, o como cuando pasaba frente a la librería donde nos habíamos conocido y veía a las personas dentro hojeando libros, perdidas en sus mundos, y recordaba cómo solía ser yo una de ellas, cómo podía pasar horas en una librería, saltando de un género a otro, dejándome llevar por la curiosidad y el capricho. Ahora, cuando entraba a una librería, lo hacía con un propósito específico. Compraba lo que necesitaba y me iba rápidamente, porque quedarme más tiempo generaba preguntas que prefería no responder. La soledad es extraña cuando estás en una relación. No es como la soledad de estar físicamente sola, que puede ser incluso placentera, un espacio para reconectarte contigo misma. Es una soledad más profunda, más dolorosa. Porque estás rodeada de alguien y aún así te sientes completamente aislada. Es dormir al lado de alguien cada noche y despertar sintiéndote más sola que nunca. Es tener conversaciones que no dicen nada. Compartir un espacio sin realmente compartir una vida. Y lo peor es que no podía hablar de ello con nadie. Porque ¿cómo explicas que te sientes atrapada cuando no hay barrotes visibles? COM describes el peso de una relación que desde fuera parece perfectamente normal, incluso envidiable. ¿Cómo pones en palabras la forma en que te has ido encogiendo día tras día? Hasta convertirte en una sombra de quien solías ser, así que guardaba silencio, sonreía cuando debía sonreír, asentía cuando se esperaba que asintiera, y por dentro sentía como algo esencial en mí se iba apagando como una vela que se consume lentamente hasta que solo queda una pequeña llama parpadeante, luchando por no extinguirse del todo. Pero esa llama, por pequeña que fuera, seguía ahí y a veces, en momentos inesperados, parpadeaba con más fuerza, recordándome que todavía había algo en mí que se negaba a desaparecer por completo. El espejo del baño tiene una pequeña grieta en la esquina superior derecha. Lleva ahí 2 años, desde que se cayó un frasco de perfume. Nunca lo reemplazamos. Nos acostumbramos a esa imperfección. Como nos acostumbramos a tantas otras cosas que están rotas pero que seguimos usando porque cambiarlas requeriría un esfuerzo que no estamos dispuestos a hacer. Esta mañana me quedé frente a ese espejo más tiempo del habitual. Me miré realmente, no con la mirada superficial y apresurada de todas las mañanas, sino con atención como si estuviera viendo a una desconocida. Y en cierto modo lo era. La mujer que me devolvía la mirada tenía mi cara, pero había algo en sus ojos que no reconocía, o más bien había algo que faltaba, ese brillo que solía tener, esa chispa de curiosidad y entusiasmo por la vida. Se había apagado. En su lugar había una especie de resignación tranquila, una aceptación vacía que me asustó más que cualquier otra cosa. Me pregunté, ¿cuándo fue la última vez que tomé una decisión sin consultar primero con él? ¿Cuándo fue la última vez que hice algo solo porque yo quería hacerlo, sin calcular primero cómo afectaría su humor, sin anticipar sus posibles objeciones, sin preparar mentalmente mis argumentos de defensa? No pude recordarlo. Esa tarde encontré una caja en el armario enterrada detrás de ropa de invierno que ya no usábamos. Era una caja de zapatos vieja con las esquinas desgastadas y la tapa ligeramente combada. La reconocí inmediatamente. Era mi caja de recuerdos de la universidad, llena de fotografías, entradas de conciertos, notas escritas a mano.
Pequeños tesoros de una época que ahora me parecía pertenecer a otra vida. Me senté en el suelo del armario con la caja en mi regazo y empecé a revisar su contenido con manos temblorosas. Había una foto de mi grupo de amigas en la graduación, todas riendo, abrazadas, el mundo entero ante nosotras. Estaba yo en el centro, con una sonrisa tan amplia que casi dolía mirarla. Esa chica irradiaba confianza, alegría, libertad. Esa chica no se preguntaba si tenía permiso para ser feliz, simplemente lo era. Había también un programa de una obra de teatro en la que había participado como parte de un taller de actuación. Ana Martínez como Nora en Casa de Muñecas, decía el programa. La ironía no se me escapó. Nora, la mujer que finalmente decide irse, que elige su libertad sobre la seguridad de su matrimonio. Recordé cómo me había sentido interpretando ese papel, la catarsis de pronunciar esas líneas sobre autodescubrimiento y liberación. Recordé la emoción en mi voz cuando Nora declaraba que, antes de ser esposa y madre, era un ser humano. ¿En qué momento dejé de creerlo yo misma? Había cartas también, cartas que me había escrito a mí misma en un ejercicio de un curso de escritura creativa. Querida Ana del futuro, comenzaba una de ellas. Fechada hace 8 años, espero que cuando leas esto hayas publicado al menos un libro. Espero que hayas viajado a Japón como siempre quisiste. Espero que sigas escribiendo todos los días. Que sigas llenando libretas con tus pensamientos y tus historias. Espero que no hayas dejado que el miedo te detenga. Espero que seas valiente. Las lágrimas cayeron sobre el papel, manchando la tinta que yo misma había escrito con tanta esperanza. Ese ejercicio consistía en escribirle a tu yo del futuro, imaginando quién querías ser en 10 años. Y ahí estaba yo 8 años después, sin haber cumplido ni una sola de esas esperanzas que esa chica más joven había depositado en mí. No había escrito un libro, apenas había escrito nada en años, no había viajado a Japón. Apenas había salido de la ciudad y definitivamente no había sido valiente, había sido todo lo contrario, había sido cobarde, complaciente. Había elegido la comodidad sobre el crecimiento, la seguridad sobre la aventura, la aprobación de otros sobre mi propia voz. Cerré la carta y la sostuve contra mi pecho, sintiendo el peso de todos esos sueños abandonados, de todas esas promesas rotas que me había hecho a mí misma, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo más que resignación. Sentí rabia, no hacia él, sino hacia mí misma, por permitir que esto sucediera, por ser cómplice de mi propia desaparición, porque nadie me había obligado a hacer nada de esto. Esa era la parte más difícil de aceptar. No hubo violencia, no hubo amenazas explícitas, no hubo momentos dramáticos que pudiera señalar y decir y fue cuando todo cambió. Fue todo mucho más sutil, mucho más insidioso. Fue una erosión gradual de mi voluntad, de mi sentido de identidad, de mi capacidad para confiar en mis propias decisiones y deseos, y yo había dejado que sucediera. Había elegido la paz superficial sobre la autenticidad, había elegido evitar el conflicto antes que defender mis necesidades, había elegido ser quien él necesitaba que fuera en lugar de insistir en ser quien yo realmente era. ¿Pero quién era yo realmente? Esa era la pregunta que me aterrorizaba. ¿Por qué había pasado tanto tiempo definiéndome en relación a él, ajustando mi personalidad para complementar la suya? Que ya no estaba segura de dónde terminaba él y dónde empezaba yo. Me gustaba realmente el tipo de películas que veíamos, o solo había aprendido a decir que sí porque discutir sobre ello no valía la pena. Disfrutaba realmente nuestras vacaciones en la montaña cada verano o secretamente anhelaba la playa, pero nunca lo sugería porque sabía que él prefería el frío. ¿Era realmente feliz con mi vida tal como era? ¿O simplemente me había convencido de que lo era porque la alternativa era demasiado aterradora para contemplar? Estas preguntas me persiguieron durante días. Me encontraba deteniéndome en medio de tareas cotidianas, paralizada por pensamientos que no podía silenciar, mientras preparaba el café por la mañana. Me preguntaba si realmente me gustaba el café o si solo lo tomaba porque lo hacía, mientras elegía qué ropa ponerme.
Me preguntaba cuántas de mis elecciones eran realmente mías y cuántas eran el resultado de años de comentarios sutiles que habían moldeado mi sentido del estilo de empecé a cuestionar todo. Y con cada cuestionamiento, con cada momento de duda, crecía un sentimiento que no había experimentado en años, miedo, pero no el miedo ansioso que había aprendido a asociar con la desaprobación de él. Era un miedo diferente, más profundo. Era el miedo de reconocer que había perdido algo esencial de mí misma, el miedo de admitir que la vida que estaba viviendo no era la vida que había imaginado, el miedo de aceptar que el amor, este amor que había defendido durante tanto tiempo, me estaba costando demasiado. Una noche, durante la cena, él me preguntó qué había hecho durante el día. Era una pregunta rutinaria, una que me hacía cada noche. Normalmente respondía con generalidades: trabajé, hice la compra, limpié la casa. Pero esa noche, algo en mí se reveló. Encontré mi caja de recuerdos de la universidad, dije, sorprendiéndome a mí misma con la honestidad de mi respuesta. Estuve leyendo cartas viejas que me escribía a mí misma. Él levantó la vista de su plato con una expresión que no supe interpretar. Me di cuenta de que no soy quien pensaba que sería. Hubo un silencio que se extendió entre nosotros como un abismo. Podía ver en sus ojos que estaba calculando su respuesta, decidiendo cómo manejar esta versión de mí, que se estaba atreviendo a expresar algo real, algo vulnerable. Nadie lo es, dijo finalmente, volviendo su atención a la comida. Todos tenemos sueños irreales cuando somos jóvenes. Parte de crecer es aprender a ser realista. Esa palabra resonó en mi mente como una campana de alarma, porque me di cuenta de que él había estado usando esa palabra durante años, cada vez que yo expresaba un deseo, un sueño, una ambición. Él la etiquetaba como poco realista, y yo había aprendido a equiparar realista con responsable, con maduro, con correcto. Pero ¿y si realista era solo otra palabra para resignado? ¿Y si lo que él llamaba madurez era realmente la muerte lenta de la imaginación y la esperanza? ¿Tú eres feliz?, le pregunté de repente. Sorprendiéndome nuevamente con mi propia audacia, él me miró con genuina confusión. ¿Feliz? Claro que soy feliz. Tenemos una buena vida, una casa, estabilidad, nos tenemos el uno al otro. ¿Qué más necesitamos? Ahí estaba la diferencia fundamental entre nosotros, expresada con una claridad que me cortó la respiración. Para él, la felicidad era una lista de cosas que podías marcar: casa, trabajo, pareja. Para mí, la felicidad había sido siempre algo más intangible, más dinámico. Había sido crecimiento, exploración, conexión genuina, la libertad de ser plenamente yo misma. ¿Cuándo había dejado de buscar eso? Cuando había aceptado su definición de felicidad sobre la mía. Yo no sé si soy feliz, admití, y las palabras salieron como un susurro. Pero pesaban toneladas. Su rostro cambió. Vi pasar por él una serie de emociones: sorpresa, confusión, y finalmente algo que podría haber sido miedo. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que no estoy segura de quién soy ya. Significa que cuando me miro al espejo, no reconozco a la persona que veo. Significa que he pasado tanto tiempo siendo quien tú necesitas que sea, que he olvidado quién soy yo. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este no era el silencio de la reflexión, sino el silencio de la defensividad, de la preparación para la batalla. No puedes culparme por tus decisiones, dijo finalmente, su voz controlada pero tensa. Nadie te obligó a hacer nada. Si cambiaste, fue porque tú decidiste cambiar. Técnicamente tenía razón, pero también estaba completamente equivocado, porque sí, había sido mi decisión. Cada pequeña concesión, cada sueño abandonado, cada parte de mí misma que había escondido o suprimido, había sido técnicamente mi elección. Pero habían sido elecciones hechas bajo una presión constante y sutil, en un contexto donde elegir diferente significaba enfrentar desaprobación, tensión, la amenaza implícita de perder el amor que había llegado a depender. No había sido coerción en el sentido tradicional, había sido algo más complicado, más difícil de nombrar. Y esa dificultad para nombrarlo era precisamente lo que lo hacía tan efectivo, tan destructivo. Tienes razón, dije finalmente. Fueron mis decisiones. Y ahora tengo que decidir qué hacer al respecto. Esa noche dormí en el sofá.
no porque tuviéramos una pelea, sino porque necesitaba espacio para pensar, para sentir, para estar sola conmigo misma, sin su presencia llenando cada rincón de mi conciencia, en la oscuridad de la sala. Acostada bajo una manta que olía vagamente a humedad, me enfrenté finalmente a la pregunta que había estado evitando durante tanto tiempo: ¿esto es amor? ¿Es amor sentirte pequeña? ¿Es amor tener que esconder partes de ti misma? ¿Es amor caminar sobre cáscaras de huevo, midiendo cada palabra, cada acción, cada deseo? ¿Es amor la sensación constante de no ser suficiente tal como eres? Y, si no es amor, ¿qué es? ¿Qué he estado defendiendo todos estos años? ¿Qué he estado sacrificando por preservar? Las lágrimas llegaron entonces, silenciosas pero imparables. Lloré por la chica que había sido, por todos los sueños que había enterrado, por todos los años que había perdido tratando de ser alguien que no era. Lloré por la soledad de estar acompañada, por el silencio de tener tanto que decir pero nadie con quien decirlo realmente, pero sobre todo lloré porque sabía que había llegado a un punto de no retorno. No podía seguir fingiendo que no veía lo que ahora veía con tanta claridad. No podía volver a meter el genio en la botella, no podía deshacer esta conciencia nueva y dolorosa, y esa conciencia, por aterradora que fuera, también traía consigo algo que no había sentido en mucho tiempo, una pequeña semilla de posibilidad, la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para recuperarme a mí misma. La mañana, después de esa noche en el sofá, me desperté con el cuerpo dolorido y la mente extrañamente clara. Era como si algo se hubiera asentado dentro de mí durante esas horas de insomnio. Como si todas las piezas dispersas de mi conciencia finalmente hubieran encontrado su lugar. Él ya se había ido al trabajo cuando me levanté, había dejado una nota en la cocina: tenemos que hablar esta noche. Ni siquiera firmaba sus notas ya, hacía años que no lo hacía. Supongo que en algún momento dejó de ser necesario declarar amor en pequeños gestos cotidianos, o tal vez yo dejé de esperarlo. Me preparé un café y me senté junto a la ventana, mirando el mundo exterior despertar. Había un árbol frente a nuestra casa, un cerezo que cada primavera se llenaba de flores rosadas. Esta primavera había sido especialmente hermosa, pero me di cuenta de que apenas la había notado. Había estado tan sumergida en mi propia niebla interna que el mundo exterior se había convertido en un simple fondo borroso. Abrí mi ordenador con una intención clara por primera vez en meses, no para trabajar en los proyectos mediocres que había estado aceptando, sino para buscar algo que había estado evitando. Busqué mi viejo blog, el que había abandonado hace años. Para mi sorpresa, todavía existía, suspendido en el tiempo como una cápsula digital de quien había sido. La última entrada era de hace 4 años, hablaba sobre un proyecto de diseño del que estaba emocionada, sobre un libro que estaba leyendo, sobre planes para asistir a una conferencia de creativos en Barcelona. Esa entrada terminaba con una frase que ahora me golpeaba con fuerza: no puedo esperar a ver en qué se convierte mi vida. Siento que estoy en el borde de algo maravilloso. ¿En qué se había convertido mi vida? En una habitación silenciosa, una rutina predecible, una versión miniaturizada de lo que había imaginado. Y la parte más dolorosa era admitir que yo había sido la arquitecta de esta reducción. Yo había tomado ese potencial infinito y lo había encogido hasta que cupiera en los límites de lo que era aceptable para alguien más. Pero mientras leía esas entradas antiguas, algo comenzó a cambiar dentro de mí. No fue un cambio dramático, no fue una revelación súbita, fue más como un despertar gradual. Como cuando tus ojos se ajustan lentamente a la luz después de haber estado en la oscuridad durante mucho tiempo. Me di cuenta de que la chica que había escrito esas palabras no había muerto. Estaba ahí, enterrada bajo capas de complacencia y miedo, pero todavía respiraba. Y si todavía respiraba, significaba que aún había esperanza. Cerré el ordenador y caminé hacia el dormitorio. La maleta seguía ahí, abierta en el suelo, como una pregunta sin respuesta. La había sacado hace días, pero no había sido capaz de llenarla. Ahora entendía por qué. Llenar esa maleta significaba tomar una decisión final. Significaba cruzar un umbral del que no habría vuelta atrás. Me arrodillé junto a ella y por primera vez realmente consideré lo que significaría usarla. No huir, no escapar de algo,
sino caminar hacia algo, hacia mí misma, hacia la posibilidad de redescubrir quién era sin todas estas capas de compromiso y adaptación. Pensé en mi madre. Ella había estado en un matrimonio similar durante 20 años antes de finalmente encontrar el valor para irse. Recuerdo cómo era cuando yo era niña, cómo parecía habitar su propia piel de una manera incómoda, como si no encajara del todo en su propia vida. Y recuerdo el día que se fue, como mi padre la llamó egoísta, como la familia la juzgó, como todos asumieron que estaba teniendo una crisis, que estaba siendo irracional, pero yo había visto lo que pasó después. La vi florecer, la vi volver a estudiar, conseguir su propio apartamento pequeño pero lleno de luz, hacer nuevas amistades, reírse de una manera que nunca la había oído reír. La vi convertirse en una versión más completa de sí misma, y aunque el camino había sido difícil, aunque había habido momentos de soledad y duda, nunca la vi arrepentirse. Durante años había jurado que yo no sería como mi madre, que yo sería más fuerte, más comprometida, mejor pareja, no abandonaría a la primera señal de dificultad, trabajaría en mi relación, haría que funcionara. Pero ahora me preguntaba si había estado trabajando en la relación equivocada. Tal vez la relación más importante que necesitaba sanar era la que tenía conmigo misma. Tomé mi teléfono y, antes de poder convencerme de lo contrario, marqué el número de mi madre. Habían pasado semanas desde nuestra última conversación real. Nuestras llamadas se habían vuelto superficiales, llenas de lugares comunes y actualizaciones sin sustancia. Ana respondió. Y pude oír la sorpresa en su voz. ¿Qué tal, cariño, mamá? Empecé y mi voz se quebró. Necesito hablar contigo sobre algo. Hubo una pausa y luego su voz cambió, se volvió más suave, más presente. Estoy aquí, cuéntame. Entonces todo salió. Le conté sobre la maleta, sobre el espejo, sobre la caja de recuerdos. Le conté sobre cómo me había ido perdiendo, poco a poco, sobre cómo ya no reconocía a la persona en la que me había convertido. Le conté sobre el miedo, sobre la culpa, sobre la confusión de no saber si lo que sentía era válido o si simplemente estaba siendo dramática. Ella me escuchó, sin interrumpir, y cuando finalmente terminé, cuando no me quedaron más palabras, ella dijo algo que cambió todo. Ana, ¿recuerdas cuando eras pequeña y tenías esa pecera con el pez dorado? La pregunta me tomó por sorpresa. Sí, Nemo. Lo llamaban Nemo, exacto. Y recuerdo que te fascinaba mirarlo nadar en círculos. Pero un día me preguntaste por qué Nemo nadaba tanto si nunca llegaba a ninguna parte, y yo te dije que los peces necesitan nadar, es su naturaleza. Pero en una pecera pequeña todo lo que pueden hacer es dar vueltas y nunca llegan a explorar, nunca llegan a crecer del todo. ¿Te acuerdas de lo que hiciste? Lo liberé, susurré. Recordando ese día, había llorado mientras vaciaba la pecera en el estanque del parque. Lloré durante días. Lloraste porque lo amabas, pero lo liberaste porque entendiste que amarlo significaba querer lo mejor para él. Incluso si eso significaba dejarlo ir, incluso si eso significaba que ya no estaría contigo, las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. Pero mamá, esto es diferente. Es una persona. Es mi vida. Son 8 años. Lo sé, cariño. Y no estoy diciendo que sea fácil o que haya una respuesta correcta. Pero lo que te estoy diciendo es que tú también necesitas espacio para nadar. Tú también necesitas espacio para crecer. Y si la pecera en la que estás se ha vuelto demasiado pequeña, no importa cuánto insa el otro pez que está ahí contigo, eventualmente ambos van a asfixiarse. Nos quedamos en silencio por un momento, un silencio que estaba lleno de comprensión de todas las cosas que no necesitaban ser dichas en voz alta. ¿Fue muy difícil? Pregunté finalmente. Cuando dejaste a papá, fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Respondió con honestidad. Hubo noches en las que me pregunté si había cometido un error terrible, noches en las que la soledad era tan pesada que apenas podía respirar. Pero ¿sabes qué, Ana? Incluso en esas noches más difíciles, incluso cuando me sentía completamente perdida, nunca sentí ese vacío específico que solía sentir estando con tu padre, ese vacío de estar acompañada pero completamente sola, ese vacío de perderte a ti misma poco a poco.
Sus palabras resonaron en mi pecho como un eco de mi propia experiencia. Ese vacío que había estado tratando de ignorar, de llenar con rutina y resignación, de explicar como algo normal, como el precio de la estabilidad, tengo tanto miedo. Admití, lo sé, y está bien tener miedo. El miedo significa que estás considerando algo importante, algo que tiene el poder de cambiar tu vida. Pero pregúntate esto, ¿de qué tienes más miedo? ¿De intentar recuperarte a ti misma o de despertar en 10 años y darte cuenta de que has desperdiciado tu única vida tratando de ser alguien que no eres? Después de colgar con mi madre, me quedé sentada en el silencio de la casa durante largo rato. Pensé en todas las formas en las que había justificado mi situación a lo largo de los años. Todos los pero es que él y al menos no, y podría ser peor. Todas las maneras en las que había minimizado mi propia infelicidad porque no encajaba en categorías obvias de abuso o maltrato. Pero el daño no siempre es obvio, a veces es sutil, acumulativo. Se esconde detrás de palabras de preocupación y gestos de cariño. Es la pérdida gradual de tu voz, de tus sueños, de tu sentido de identidad, y el hecho de que no deje marcas visibles no lo hace menos real, menos doloroso, menos destructivo. Me levanté y caminé hacia el escritorio donde guardaba mis viejos cuadernos de escritura. Los saqué todos, al menos una docena, llenos de historias. A medio terminar, poemas sin pulir, reflexiones personales. Los abrí uno por uno, leyendo fragmentos al azar. En uno de ellos encontré algo que había escrito hace 6 años. Poco después de mudarme con él, hoy soñé que era un pájaro, enjaulado que había olvidado que tenía alas. La puerta de la jaula estaba abierta, pero yo me quedaba en mi percha, paralizada. Porque volar requería recordar algo que había suprimido durante tanto tiempo que ya no estaba segura de que fuera real. Había escrito eso hace 6 años. 6 años en los que mi subconsciente había estado gritando una verdad que mi mente consciente se negaba a aceptar. ¿Cuántas señales más necesitaba? ¿Cuántas versiones de mí misma del pasado tenían que suplicarme que despertara antes de que finalmente las escuchara? Tomé uno de los cuadernos en blanco que había comprado años atrás y que nunca había usado, abrí la primera página y escribí con una letra que al principio era temblorosa pero que se fue haciendo más firme con cada palabra. Querida Ana, hoy, por primera vez en mucho tiempo, te estoy eligiendo a ti. No sé cómo se ve eso todavía. No sé si tengo el valor de seguir adelante, pero sé esto, el amor no debería requerir que desaparezcas. El amor no debería sentirse como un acto de resistencia constante contra tu propia naturaleza, y si lo que tengo es amor, pero me está costando mi alma, entonces tal vez es hora de aprender que hay algo que amo más, la posibilidad de volver a encontrarme a mí misma. Cuando terminé de escribir, cerré el cuaderno y lo sostuve contra mi pecho. Sentía como si acabara de hacer una promesa sagrada, no a alguien más, sino a mí misma. Una promesa que no estaba segura de poder mantener, pero que sabía que tenía que intentar. Me levanté y caminé de nuevo hacia la maleta. Esta vez no me detuve a pensar, simplemente empecé a llenarla. Ropa, necesidades básicas, mi ordenador, mis cuadernos. No todo lo que poseía. Solo lo esencial, lo suficiente para empezar de nuevo, lo suficiente para sobrevivir mientras averiguaba cómo volver a vivir. Con cada objeto que colocaba en la maleta, sentía como si estuviera soltando un peso, no el peso de él, sino el peso de todas las versiones de mí misma que había estado fingiendo ser, el peso de las expectativas, de la culpa, del miedo a decepcionar, del terror a estar sola, porque tal vez estar sola no era lo peor que podía pasarme. Tal vez lo peor que podía pasarme era pasar el resto de mi vida acompañada pero perdida, rodeada de alguien pero sin poder encontrarme a mí misma. Cuando la maleta estuvo llena, la cerré y la coloqué junto a la puerta. No me iba todavía. Teníamos esa conversación pendiente, le debía eso. Al menos. Pero la maleta estaba lista. Yo estaba lista, o tal vez no estaba lista. Tal vez nunca estaría completamente lista, pero estaba dispuesta. Y a veces, la disposición es todo lo que tienes. Llegó a casa a las 7 de la tarde, como siempre. Escuché la llave en la cerradura, sus pasos en el recibidor, el sonido familiar de su maletín al dejarlo en el suelo. Durante 8 años, había esperado esos sonidos como marcadores del tiempo, como las campanadas de un reloj que estructuraban mi día. Hoy los escuché de manera diferente,
Como si fueran ecos de un pasado que ya estaba empezando a soltar, entró en la sala y me vio sentada en el sofá con las manos entrelazadas sobre mi regazo. Pude ver que notó algo diferente en mi postura, en la forma en que lo miraba. Sus ojos se movieron hacia la maleta junto a la puerta y algo en su expresión cambió, así que vas a irte. Dijo. No era una pregunta, sí, respondí y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Necesito irme. Sue sentó en el sillón frente a mí, manteniendo esa distancia física que de alguna manera resumía toda nuestra relación. Cerca, pero nunca realmente juntos. Presentes, pero nunca verdaderamente conectados. ¿A dónde irás?, preguntó, y había algo en su voz que no había escuchado antes. ¿Vulnerabilidad? ¿Miedo? O tal vez era solo sorpresa de que, finalmente, estuviera haciéndolo de verdad, a casa de mi madre por ahora, hasta que pueda encontrar mi propio lugar. Asintió lentamente, como procesando la información. ¿Es por alguien más? No. Respondí con honestidad. Es por mí. Es porque me he perdido a mí misma en esta relación y necesito encontrarme de nuevo. Nunca te pedí que cambiaras, dijo, y había defensividad en su tono ahora, lo sé, y esa es la parte más confusa de todo esto. No me lo pediste explícitamente, pero había expectativas. Silencios cargados de significado, comentarios que parecían inocentes pero que poco a poco fueron moldeando cómo me veía a mí misma, que me permitía querer, que me atrevía a soñar. Eso no es justo, protestó. No puedes culparme por tus propias inseguridades. Ahí estaba, la respuesta que había anticipado, la que había temido, porque tenía razón en parte. Mis inseguridades habían jugado un papel, mis miedos, mi necesidad de aprobación, mi terror al abandono, todo eso había contribuido. Pero reconocer mi parte no significaba que él no tuviera la suya. Tienes razón, dije. Y vi sorpresa en sus ojos. Mis inseguridades fueron parte del problema, pero una relación sana no explota esas inseguridades. Una relación sana te ayuda a crecer a pesar de ellas, y esto no me ha ayudado a crecer, me ha hecho más pequeña. No entiendo, dijo. Y en su confusión genuina vi una de las razones por las que esto nunca funcionaría. No era malicia, no era intención de hacer daño. Era simplemente una incompatibilidad fundamental en cómo entendíamos el amor, el crecimiento. La vida misma. Lo sé que no entiendes, respondí con suavidad. No espero que lo hagas, pero necesito que sepas esto. No me voy porque no te ame. Me voy precisamente porque todavía me amo a mí misma lo suficiente como para intentar recuperar lo que he perdido. Las lágrimas empezaron a caer entonces. Las primeras que derramaba frente a él en meses. Había aprendido a llorar en silencio, en la ducha, en momentos robados cuando él no estaba, porque llorar frente a él significaba tener que explicar, justificar, consolar su incomodidad con mi dolor. No quiero que te vayas, dijo. Y por primera vez en mucho tiempo vi algo parecido, a emoción genuina en su rostro. Podemos trabajar en esto, podemos ir a terapia, podemos cambiar. He estado esperando que cambiáramos durante años. Respondí. Lo único que ha cambiado es cuánto de mí misma he estado dispuesta a sacrificar para mantener esto funcionando. No puedo seguir haciendo eso, no me queda nada más que dar. Sue quedó en silencio por un largo momento. Cuando habló de nuevo, su voz era diferente, más suave, casi derrotada. ¿Alguna vez fui suficiente para ti? La pregunta me rompió el corazón porque revelaba su propia herida. Su propia inseguridad que yo nunca había sabido cómo sanar. Siempre fuiste suficiente. El problema es que yo no me permitía ser suficiente para mí misma. Me perdí tratando de ser suficiente para ti. Me levanté entonces. Porque sabía que, si me quedaba más tiempo, si seguíamos hablando en círculos, mi determinación podría empezar a flaquear, y no podía permitir que eso sucediera. No, esta vez caminé hacia la maleta y la levanté. Era más pesada de lo que recordaba. O tal vez era el peso de lo que representaba lo que la hacía sentir así. Lo siento, dije, dándome vuelta para mirarlo una última vez. Siento no haber sido más fuerte antes. Siento haber dejado que llegáramos a este punto. Siento que no pudimos encontrar una manera de amarnos sin que uno de nosotros desapareciera en el proceso. Él no dijo nada. Solo se quedó sentado, mirándome con una mezcla de emociones que no pude descifrar, y tal vez era mejor así.
tal vez después de todos estos años, finalmente era hora de dejar de tratar de interpretar sus silencios, de descifrar sus expresiones, de ajustar mi comportamiento basándome en sus reacciones. Abrí la puerta y salí a la noche. El aire fresco golpeó mi cara como un abrazo. Había algo liberador en dar ese primer paso, en cruzar ese umbral, pero también había dolor. Un dolor profundo y real que reconocía por lo que era luto. Estaba de luto por la relación que había terminado, por los años que no volvería, por la versión de nosotros que había imaginado pero que nunca existió realmente. Los primeros días en casa de mi madre fueron los más difíciles. Me despertaba en la madrugada, desorientada, buscando su presencia junto a mí en la cama. Agarraba mi teléfono compulsivamente, esperando mensajes que a veces llegaban y otras no. Mensajes que oscilaban entre la rabia y la súplica, entre la culpa y la comprensión. Eventualmente dejé de responder, no porque no me importara, sino porque cada conversación me jalaba hacia atrás. Me hacía dudar, me recordaba todos los momentos buenos que había habido junto con los malos. Y necesitaba espacio, espacio para respirar, para pensar. Para sentir sin tener que explicar o justificar cada emoción. Mi madre me daba ese espacio, no me presionaba para que hablara cuando no estaba lista, no juzgaba cuando pasaba días enteros, en pijama, mirando el techo, procesando. Simplemente estaba ahí, una presencia silenciosa y solidaria que me recordaba que no estaba sola en esto. 2 semanas después de irme, abrí mi ordenador y creé una nueva entrada en mi blog, la primera en 4 años. No sé cómo se escribe sobre perderse a una misma sin sonar melodramática. Comencé, no sé cómo explicar que puedes amar a alguien y aún así necesitar dejarlo, que puedes estar en una relación que desde fuera parece perfectamente funcional y aún así estar muriendo lentamente por dentro, que el daño no siempre viene con gritos y violencia. A veces viene con susurros, con expectativas nunca vocalizadas, con la erosión gradual de tu sentido de identidad hasta que un día te despiertas y ya no sabes quién eres. Las palabras fluyeron como no lo habían hecho en años. Escribí sobre todo, sobre la maleta, sobre el espejo, sobre la caja de recuerdos, sobre el miedo y la culpa y la confusión, sobre el dolor de reconocer que el amor, por sí solo, no es suficiente si te cuesta tu alma. Cuando terminé y presioné publicar, sentí como si hubiera liberado algo que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. No esperaba que nadie lo leyera. Lo escribí para mí como una forma de darle sentido a lo que había experimentado, de validar mi propia experiencia en un mundo que constantemente me decía que estaba exagerando. Pero la gente sí lo leyó. Empezaron a llegar comentarios, primero unos pocos, luego docenas, eventualmente cientos. Mujeres y algunos hombres también, compartiendo sus propias historias de pérdida de identidad en relaciones, de la lucha por recuperarse a sí mismos, del valor que requiere elegirse a uno mismo. Pensé que era la única que se sentía así. Escribió alguien: leí esto y lloré porque es exactamente lo que he estado experimentando, pero no sabía cómo poner en palabras. Decía otro comentario: gracias por tu valentía, me has dado el valor de mirar mi propia situación con honestidad. Compartió otra persona, y me di cuenta de algo importante: mi historia no era única, era universal. Tantas personas vivían en jaulas que ellas mismas habían ayudado a construir, paralizadas por el miedo, la culpa, la confusión de no saber si su dolor era válido. Empecé a escribir más, sobre el proceso de reconstrucción, sobre los días buenos y los días imposibles, sobre aprender a estar sola sin sentirse sola. Y lentamente, a través de las palabras, empecé a encontrar mi camino de vuelta a mí misma. Un mes después, encontré un pequeño apartamento, diminuto, apenas podía llamarse un estudio. Pero era mío. Las paredes estaban vacías, los muebles eran mínimos, pero cuando cerré la puerta esa primera noche y me quedé en medio de ese espacio vacío, sentí algo que no había sentido en años: paz. Empecé a llenar ese espacio con cosas que me gustaban, sin tener que considerar la opinión de nadie más. Colgué cortinas de colores brillantes, compré plantas, llené las estanterías con libros que quería leer, coloqué mi escritorio frente a la ventana, donde la luz de la mañana entraba perfecta para escribir, y escribí todos los días, algunas veces sobre el pasado, procesando y sanando, otras veces sobre el presente, documentando mi redescubrimiento,
y ocasionalmente sobre el futuro. Soñando de nuevo con posibilidades que había dejado de permitirme imaginar, llamé a Laura. Fue incómodo. Al principio, los años de distancia creando una torpeza que no había existido antes. Pero poco a poco, conversación tras conversación, empezamos a reconstruir lo que se había perdido. Ella no me juzgó, no dijo te lo dije, simplemente me recibió de vuelta con los brazos abiertos. Te extrañé, me dijo, durante una de nuestras largas llamadas telefónicas. Extrañé a mi amiga, la que se reía demasiado fuerte y tenía opiniones fuertes sobre todo y soñaba en grande. Yo también la extrañé. Admití, pero estoy tratando de encontrarla de nuevo. Lo estaba. Día a día, decisión tras decisión, estaba aprendiendo a ser yo misma otra vez. No la versión que había sido a los 24, esa chica ya no existía y estaba bien, pero una nueva versión. Forjada por la experiencia, marcada por el dolor, pero más fuerte por haberlo sobrevivido. 3 meses después de irme, me inscribí en un taller de escritura creativa. Mi corazón latía rápido cuando entré a esa primera clase, rodeada de extraños que compartían mi pasión, pero esta vez, el miedo venía mezclado con emoción, con anticipación, con la sensación embriagante de estar haciendo algo solo, porque yo quería hacerlo. Y cuando la profesora nos pidió que nos presentáramos y compartiéramos porque estábamos ahí, tomé una respiración profunda y dije, soy Ana, y estoy aquí porque pasé demasiados años silenciando mi voz. Estoy aquí para aprender a hablar de nuevo. No fue un final de cuento de hadas, hubo momentos difíciles, noches de duda. Días en los que me preguntaba si había hecho lo correcto, a veces extrañaba la comodidad de lo conocido, incluso cuando lo conocido me hacía infeliz. A veces la soledad se sentía abrumadora y tenía que recordarme activamente que estar sola era mejor que perderse en compañía. Pero había algo diferente ahora. Había una base sólida bajo mis pies, algo que había estado ausente durante años. Me tenía a mí misma de nuevo. Y eso, descubrí, era todo lo que realmente necesitaba una tarde. 6 meses después de haberme ido, estaba caminando por la ciudad cuando pasé frente a la librería donde nos habíamos conocido. Me detuve, mirando a través del escaparate, viendo a las personas dentro perdidas en sus propios mundos literarios. Por un momento, sentí una punzada de nostalgia, no por él exactamente, sino por la chica que había sido en ese momento tan llena de esperanza y posibilidad. Pero entonces me di cuenta de algo, esa esperanza, esa posibilidad no se había perdido para siempre. Simplemente había estado dormida, y ahora estaba despertando. Entré a la librería, no porque tuviera un plan específico, sino simplemente porque quería, porque podía, porque ya no necesitaba una razón más allá de mi propio deseo. Deambulé por los pasillos, dejando que mis dedos rozaran los lomos de los libros, perdida en ese estado meditativo que solo las librerías pueden inducir. Y entonces, en la sección de poesía, encontré un libro delgado con una cubierta azul brillante. Lo abrí en una página al azar y leí Ella se eligió a sí misma, y en ese acto de elección, se convirtió en la heroína de su propia historia. Compré el libro, y cuando salí de la librería, con el sol cálido en mi cara y el peso reconfortante del libro en mi bolso, supe con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta, porque a veces, el acto más revolucionario, el acto más valiente, el acto más amoroso que puedes realizar es simplemente elegirte a ti misma. Es negarte a desaparecer en nombre del amor. Es insistir en que mereces ocupar espacio, tener voz, perseguir sueños. Hoy me elijo a mí, y eso finalmente entiendo. También es amor, quizás el más importante de todos, porque no puedes amar plenamente a otro si primero no te amas a ti misma. No puedes dar desde un pozo vacío, y no puedes construir una vida auténtica sobre los cimientos de quien alguien más necesita que seas. Así que hoy, mañana y todos los días que vengan después, me elijo, una y otra vez, en las decisiones, grandes y en las pequeñas, en los momentos fáciles y en los difíciles, me elijo. Y por primera vez en mucho tiempo, eso es suficiente.